Vale. ¡Rico! ¡Luego te quejes, Rico! ¡Ven para acá! No, que va muy rápido hoy. No, que va. El eléctrico. Pues imagínate cómo serán los demás que han ganado el campeonato de Cataluña. No hay exámenes de Mira, se tapo que hay de AMSA. Te va a volar todo, ya verás. Esto es porque no lo hace en un salón del Rich o algo. Así. Estamos ahí los pasando por servicio. Los pasando, solo pilotos, ¿Solo pilotos? No va a quedar. Perrito piloto. Dame, vale. Que corrí en rally unos 7 años, ¿vale? Y la idea es daros 4 nociones básicas que no valen solo para rally, sino que valen para la mayoría de categorías. ¿Para qué es? Yo no corro. Y luego que podáis hacer preguntas de cualquier duda que tengáis vosotros. No. ¿Cuánto vale? Cosas básicas para un coche, sobre todo de ruedas de goma, que básicamente son los 1.5 y los Rally Game, y que además son bastante pesados con respecto al resto de coches, tipo 1.8, tipo 1.10 y demás. Es muy importante el tema, más que el reparto de pesos, que también lo es, pero el equilibrio de pesos, ¿vale? El equilibrio de pesos lo dan básicamente los amortiguadores, aparte de cómo esté configurado el peso del coche, que normalmente no hay mucho donde jugar, la verdad, porque así como los eléctricos se puede jugar mucho con la posición del receptor y variador y demás, aquí no viene bastante establecido, pero lo que sí que es muy importante es conseguir que el coche pese igual en diagonales, ¿vale? Para mí, en mi experiencia cuando yo corría en rally, de las cosas más importantes, que si conseguías eso, el coche podía ser más rápido, más lento en pista, pero conseguías que como mínimo fuera estable y estuviera compensado delante y detrás. Entonces, ¿cómo se consigue que las diagonales del coche pesen más o menos igual? Se consigue, como decía, con amortiguadores, que para mí sería el último paso, o con barra estabilizadora. ¿Qué pasa en el rally? Pues que en el rally los coches más de última generación, pues tipo el Blade, tipo el Chrono, el MZ y los demás, sí que tienen barras estabilizadoras regulables, pero los coches anteriores a ellos, con los que muchos corren, como los Thunder Tiger, Kioso y demás, la barra estabilizadora no es regulable, con lo cual la única manera de conseguir compensar un poco los pesos es, uno, que la barra esté muy en su sitio, que no esté doblada, que no esté mal puesta, que no haya ningún trapecio doblado ni nada por el estilo, y luego hay que trabajar sobre los amortiguadores, que no es la mejor solución, porque en el momento que queremos variar la altura del coche, todo lo que hayamos regulado de amortiguadores se nos va a ir al pared. Entonces, lo ideal sería tener coches donde la barra estabilizadora sea regulable para conseguir que las diagonales fueran las mismas en el coche. ¿Cómo se puede comprobar eso? Pues hay dos maneras. Cuando ya tenéis mucha experiencia, una de las maneras es poner el coche en un sitio muy plano, en orden de marcha total, con amortiguadores, con todo puesto en su sitio, y a tacto, lo cual es muy difícil, y cuanto menos pesa el coche es más difícil todavía, intentar sopesar lo que pesa una rueda al levantarla y lo que pesa la otra. Y cuando hablamos de levantarla hablamos de 2 milímetros, 3 milímetros, no más. Tráeme un coche, por favor, con amortiguadores, por favor. Entonces, ¿cómo sería el método ideal, que hay gente que lo hace? Poner 4 básculas en el coche. Poner 4 básculas en el coche, una en cada rueda, y los pesos que te va a dar eso, eso sí que es 100% fiable, siempre que el sitio donde lo estés haciendo esté totalmente plano, lo cual es fácil. Hoy día con los móviles y demás es muy fácil comprobar si la mesa está totalmente plana, y las básculas deberían dar mismo peso delante y mismo peso detrás. Variaciones que son aceptables en un coche como este, pues hasta 30-40 gramos serían aceptables. Más ya empieza a ser un problema, porque eso quiere decir que cuando el coche empieza a bascular va a girar muy diferente hacia un lado que hacia el otro, ¿vale? Va a empezar a tirar el culo hacia un lado y hacia el otro lado nos va a girar muy poco. Cuanto más diferencia de peso haya entre las ruedas, esa diferencia se va a notar muchísimo más. Lo que os decía de cómo se comprueba eso, esta mesa no está recta para nada, o sea, es imposible hacerlo en una mesa como esta, pero sería algo como así: levantar la rueda 2 milímetros y levantar la otra 2 milímetros. ¿Este de quién es? El Dani. Está fatal.
pues este ya, no sé si luego lo podréis comprobar alguno, se nota muy claramente como esta rueda se levanta muchísimo más fácil, tiene muchísimo menos peso que esta. No podéis apreciar la fuerza que yo estoy haciendo. Sí, porque la mesa creo que está un poco... Pero se nota muchísimo y luego sería bueno que lo comprobarais porque eso os dejaría luego muy claramente comprobar el vuestro y ver cómo está. Y ya os digo, sí, se nota muy eso. Haciendo la misma fuerza, esta se levanta súper fácil y esta, si os fijáis, el coche no hace ningún gesto. Eso pues lo que os digo. O hay algo doblado, que también es posible, o simplemente en la barra estabilizadora que no está correcta. Si hay algo doblado, incluso así, con la barra estabilizadora es una manera muy fácil de corregir eso y poder salir a la pista en condiciones. Si aún así no tenéis tiempo, porque ya os queda muy poco tiempo para salir, incluso solo tocando las amortiguaciones se puede conseguir poner la barra estabilizadora en su sitio. Ya os digo, en coches con ruedas de goma, que suelen pesar más, como unos 5 Rally Game y demás, es un tema muy importante, porque van muy justitos de agarre debido a las ruedas y cualquier variación de ese peso se va a notar mucho en curva. Ya digo, hacia un lado se va a ir el culo mucho más y hacia el otro lado va a tener tanto agarre que no va a girar, con lo cual realmente hay mucha diferencia a la hora de ponerlo en pista. ¿Qué más? Siguientes cosas que son muy importantes son los amortiguadores. Ahora lo veíamos con Álvaro, que su coche está muy mal de amortiguadores y no tiene mucha solución. Punto muy importante que seguramente el 90% ya lo sabéis, pero yo cuando hemos tenido la tienda, yo la he tenido, Joaquín también, ahora lo veo por aquí y demás, es que la gente que empieza tiene la sensación de que puede endurecer el coche apretando el amortiguador, apretando la precarga. Jamás, o sea, supongo que la mayoría lo sabe, pero yo lo digo porque es una cosa de las que más me he encontrado. El apretar el amortiguador solo vale para levantar el coche del suelo, para dar la altura del coche, y no vale absolutamente para nada más. Al contrario, lo que va a hacer es que si llegamos al límite del down stop del coche, que ahora hablaremos un poco del down stop, lo único que vamos a conseguir es que el coche se endurezca de una manera que cada vez que cojáis un bache, que haga ya cualquier inestabilidad en el suelo, el coche se va a levantar, se va a despegar y se va a ir de la pista, de la trazada totalmente. Entonces, la única manera de endurecer un amortiguador es cambiar el muelle, no hay otra. O sea, olvidaros de poder apretar para voy a dar más dureza, no. O sea, es de las peores cosas que se puede hacer en el coche, intentar apretar un amortiguador a través de la precarga. Otra cosa que para mí es de las más difíciles de poner en punto al coche es elegir la silicona. O sea, darte cuenta de que llevas la silicona equivocada es extremadamente difícil, porque no hay, en el comportamiento del coche en pista no hay casi nada que te lo indique. Si te quedases muy corto, sí que podría llegar un punto en que la amortiguación, el hacer que el muelle sea mucho más duro que la silicona, haya un rebote, pero tiene que ser un caso muy extremo. O sea, en el caso de las siliconas sí que merece mucho la pena guiarse por lo que nos manden fabricantes, algún conocido que sepa más que nosotros, porque realmente conseguir saber qué silicona va bien a cada amortiguador es muy difícil, y hacerlo observando el coche en la pista es realmente complicado. Otro punto, paso muy rápido, luego si tenéis dudas vamos preguntando. Los down stop también es un punto complicado del coche. Lo que hace el down stop básicamente es medir un poco la transferencia de pesos del coche, cosa que también en pista es bastante complicado de comprobar. Así como esto que os decía de las barras estabilizadoras es una cosa que se ve en cuanto el coche sale a la pista, la transferencia de masa del coche en la pista es una cosa bastante complicada de entender. Es más, hay gente que corre en mismas categorías y si hablas con dos pilotos que son más o menos buenos, uno te dirá que el down stop funciona de una manera y otro te dirá que de otra, porque nadie realmente lo tiene del todo claro. Lo que sí que es muy importante es que cuando buscamos tracción en el coche, cuando buscamos tracción trasera, y en este caso para los coches de ruedas de goma suele ser lo que se suele buscar, porque si pecan de algo es de irse del culo, siempre hay que dar un poco más recorrido al down stop la parte de atrás que en la parte de adelante, para que en ningún momento el coche llegue al límite y nos haga perder tracción, ¿vale? Siempre que las ruedas tengan el mayor peso posible para que tengamos más tracción detrás que delante. En el caso de delante, lo que se busca es dar un poquito de down stop, ¿vale? Para no llegar a perder la dirección del coche en curva. Si nosotros lo que hiciéramos fuera limitarlo muy abajo, en el momento que el coche va levantando, y en esto es lo que os digo, que hay diversidad de opiniones, hay quien piensa
que cuando el coche llega a su límite, la misma inercia del coche es capaz de levantar un poco las ruedas del coche del suelo. Eso nos haría perder la dirección y nos haría un paso por curva muy lento con gas. Pero hay quien piensa que es todo lo contrario, hay quien piensa que el coche, cuando llega a este límite en que el don't stop hace efecto, el coche no tiene fuerza suficiente como para levantar las ruedas del suelo, y es mejor eso que no darle un recorrido muy alto y que vaya perdiendo fuerza a través del medio. Yo no os recomiendo que os compliquéis mucho la vida con el don't stop, porque creo que no es algo que a nivel medio pueda hacer ganar mucho tiempo en pista, y sí que creo que lo normal es eso, dejar siempre un poco más detrás que delante, que es lo básico en la mayoría de coches de ruedas de goma, y sobre todo no deslimitar tanto adelante como para que el coche se hunda mucho de atrás, porque eso nos va a quitar mucha dirección. Con lo cual, yo creo que en el Blade, y me consta que en coches como el MZ y demás, lo normal era llevar unos 3-4 milímetros de recorrido hacia arriba, hasta 5, y entre 2 y 3 en la parte delantera, ¿vale? Sí que es muy importante, y en eso sobre todo en la parte trasera, que cuando levantéis el coche, las dos ruedas toquen a la vez, se levanten, y cuando dejáis caer, caigan a la vez. Eso es muy fácil de conseguir a través de los don't stops, y siempre recomiendo hacer los don't stops sin los amortiguadores, porque los amortiguadores nunca están muy sueltos, siempre tienen su agarre a nivel de eje y demás, y pueden influir en el movimiento del don't stop. Sí que es verdad que cuando luego pones el coche en pista y todo se calienta, el amortiguador se calienta, la silicona también, esa fricción que hace el amortiguador se va a notar menos, por lo cual yo recomiendo siempre hacer los don't stop sin los amortiguadores puestos, y luego poner los amortiguadores y volverlo a comprobar para ver que esté todo correcto. Más cosas que pueden influir. En este tipo de coches también se trabaja mucho con las densidades de los diferenciales, ¿vale? La teoría, sobre todo que viene de Italia, que al final son los padres de estos coches, es que el diferencial delantero tiene que ir como una piedra, ¿vale? Ellos quieren ir muy rápido en pista, y cuando digo que quieren ir muy rápido no quiere decir que aquí no queramos ir, pero la realidad es que en Italia se va mucho más rápido que aquí con el rally, y una de las maneras de que lo consiguen, primero es que corren carreras con mucha más gente, lo cual da mucho más agarre a las pistas, y eso les permite ir con un coche muchísimo más duro de diferenciales, lo cual al final te da mucha más tracción en pista, y eso te hace ir más rápido. Ellos el diferencial delantero lo ponen, o sea, yo he visto un tío de 100 kilos, que no sé si lo conocía, que era el dueño de Blade, que era, no me acuerdo el nombre ahora, pero lo veía con un tornavís apretar a muerte el diferencial, y yo lo apretaba y me decía, no, tú no tienes ni idea, me quitaba y lo apretaba como si pudieran poner un eje rígido, casi te lo pondría. Y luego lo que hacen, dependiendo de la pista, dependiendo de curvas muy rápidas, muy lentas, era ajustar el diferencial trasero para compensar ese diferencial delantero tan duro. Sí que es verdad que el rally se conduce un poco, no tanto como anteriormente los crono y demás, pero sí que se conduce un poco patinando de rueda trasera, ¿vale? Entonces, la idea es poner un diferencial trasero lo suficientemente duro como para que lo que supera eso en el tren delantero nos haga colocar el coche en curva. Es decir, el coche no entrará en curva por la dureza del diferencial, que lo que hace es que tienda a ir recto, sino que lo que hará será entrar en curva cuando demos gas, porque el diferencial trasero tirará un poco más que el delantero, ¿vale? Sé que es un concepto muy rápido y muy difícil de asimilar, pero el concepto es ese. O sea, si nosotros ponemos un diferencial delantero mucho más blando y un diferencial trasero mucho más blando también, lo que vamos a conseguir es un coche muy ratonero, muy fácil de conducir en curva, pero no vamos a poder dar gas, porque en el momento que demos gas, el coche se va a empirollar y no va a tener tracción. Necesitamos un coche, si queremos ir rápido y la pista por agarre lo permite, con toda la dureza del diferencial posible para poder dar gas muy dentro de la curva, y eso es lo que nos va a dejar llegar a las otras curvas mucho más rápido, y eso es lo que hacen los italianos. Desarrollos muy cortos, dar gas muy pronto, pero a costa de tener un diferencial muy duro. No suelen correr en pistas muy reviradas ellos, incluso la mayoría de carreras de Italia se hacen en piazzales, que dicen ellos, en plazas de pueblo, en parkings, y suelen hacer circuitos no revirados, sino más bien largos de curva, pero sin recto. Ellos suelen correr siempre con desarrollos de 13 o 14, más de 14 es muy raro que corran, y ya se amoldan los circuitos a eso.
larga, pues meten una chicane para cortarla y corren mucho más a gusto. Su política de rally hasta ahora era así. Ahora lo que ya hablamos de que ya dejan incorporar el cambio y supongo que eso hará que puedan correr en pistas un poco más largas, pero hasta ahora no lo hacían. Bueno, en el reglamento le sigue poniendo que no puede ser más de 30 o 40 metros la recta. O sea, ponen alguna cosita, una chicane o algo. El cambio de máquina, no lo han cambiado el reglamento. Bueno. En cualquier caso, ya te digo, ellos su política es eso, no hacer circuitos muy revirados, con lo cual son circuitos donde el diferencial suele ir muy apretado. En circuitos de aquí, pues hay circuitos en los que se puede hacer, otros circuitos no. Por ejemplo, si en este circuito, por ejemplo, ponéis un diferencial delantero muy duro, entre el poco agarre que hay un día como hoy con frío y la zona lenta de curvas que hay, realmente va a ser difícil ir rápido con el coche. Entonces, depende del circuito, eso encontrar el equilibrio. ¿Qué más? Caídas y convergencias, que es una cosa bastante más rápida y bastante más fácil de asumir. Así como la rueda trasera, sí que es muy interesante ver cómo se gasta y poner la caída en base a cómo se gasta, porque al final lo que queremos es que el coche en la mayor parte de la pista posible esté con toda la superficie en el suelo. Pues eso es muy fácil, es cuestión de ir mirando cómo se está gastando la rueda y adaptar la caída a cómo se está gastando. Si se está gastando muy de dentro, pues subirla un poco y al revés. Pero las ruedas delanteras no deberíamos hacerlo así, porque es una baza que tenemos para conseguir mejorar el agarre delantero o no y hacer que el coche entre más en curva o entre menos en curva. Eso en los coches de tracción trasera como los 1.5 se usa mucho. Y lo que se consigue es eso, a través de poder dar caída positiva, por ejemplo, en la rueda, conseguimos un coche que en curva lenta sigue manteniendo muy bien la trazada, que apoya mucho, pero cuando hay una curva muy larga y el coche deriva mucho, tiene mucho efecto basculación, conseguimos que pierda mucho agarre, porque si no, es un coche que es muy difícil de conducir porque pierde el tren trasero cuando solo tenemos tracción trasera. Entonces, así como aquí las ruedas traseras siempre se deberían gastar muy bien, en la delantera se puede jugar con ellos. A medida que vayamos haciendo más caída, vamos a conseguir un coche que, sobre todo en curva rápida, va a ser muy direccional, va a ser más complicado pero más rápido de conducir, y a medida que vayamos abriendo las ruedas a puntos incluso positivos, de más 1 o más 1,5 positivo, vamos a conseguir un coche que en la curva lenta se va a mantener bastante bien, pero que nos va a perder agarre en las curvas rápidas. Hay circuitos donde eso es muy bueno, por ejemplo en Cerdañola, porque tiene una parte muy técnica y muy lenta en la mayoría de circuitos, pero luego tiene la parabólica de entrada a recta, que ahí se agradece mucho que el coche pierda un poco de grip, porque nos permite ganar grip en el resto del circuito, con lo cual una caída de 0 o un poco positiva en esta rueda en el circuito de Cerdañola puede ser una muy buena solución para no sufrir ahí que nos tire el culo el coche y que en la zona lenta vaya bien agarrado y vaya rápido en la zona lenta. En cuanto a convergencias, pues no hay mucho que explicar. Si el coche se va del culo hay que darle más, si el coche es cómodo de llevar, que es lo peor que puede pasar porque quiere decir que no estamos yendo rápidos, hay que empezar a abrir. Un coche que en ningún momento de una manga de 5 minutos nos quiere tirar el culo porque nos pasemos un poco con el dedo, quiere decir que lo llevamos demasiado agarrado al suelo. Eso es muy cómodo, está muy bien, pero seguro que si miramos los tiempos no van a ser rápidos. Sí que es cierto que hay carreras y carreras. Si corremos carreras donde el nivel es un poco más bajo, donde somos 4 amigos y tal, seguramente con un coche más fácil de llevar, pues vamos a poder estar peleando por estar arriba. Si un día nos vamos a una carrera, ahora que me decías lo del europeo, si nos vamos a un europeo, pues o llevas un coche que es muy cabrón o vas a quedar a 2 segundos del primero. No hay punto medio, no hay ningún coche rápido en pista y que pueda aspirar a ganar una carrera y que pueda ser cómodo conduciendo. Eso no existe, es totalmente imposible. Al menos en coches de goma, en coches en categorías como el 1.10 Stock, donde son motores mucho más capados, seguramente sí que se puede llegar a conseguir estar arriba con un coche cómodo, pero en categorías de ruedas de goma realmente es imposible. Tienes que ir muy al límite para ir rápido y eso supone llevar un coche un poco más crítico para que te entre muy rápido en curva. Sí que es cierto que a medida que vayamos cerrando convergencia, el coche va a correr menos, es algo que hay que tener en cuenta, pero bueno, yo creo que cuando no hay agarre, el correr más o el correr menos tiene que quedar a segundo plano y lo realmente importante es
conseguir que el coche vaya estable desde la trasera, que es lo que nos va a dar comodidad para conducir. Última cosa que se me ocurre, bueno, dos cosas importantes. Cuando hay muy poco agarre, tipo días como hoy tampoco hay tampoco, no está tan mal, pero cuando llega más el invierno, ha helado por la noche, la pista está húmeda, o incluso cuando llueve, una de las cosas que nos permiten los coches de correas es cambiar la tracción, modificar la tracción. En un principio debería ser 50-50, delante y detrás, para modificarla y tener un poco más de tracción delante, ¿vale? Eso viene un poco a lo mismo que hablábamos de endurecer mucho el diferencial delantero. El diferencial delantero endurecerlo lo que nos hacen es un coche más cómodo, y el dar un poco más de tracción delante que detrás, o sea que las ruedas de delante recorran más, den más vueltas que las ruedas de atrás, nos va a conseguir lo mismo, que el coche se abra un poco de dirección en curva, sobre todo con gas, y eso nos va a permitir ir más cómodos a la hora de abrir gas, ¿vale? En principio, coches como Blade de serie ya lo llevan así, no sé, BZ y demás. Sí, creo que todo igual. Pues en principio es una cosa que de serie ya se modifica un poco, se cambia la polea de 32, que es la original 50-50, se cambia por 31, pero además hay una extra de 30, pues eso, para días de lluvia, para días de muy poco agarre, y siempre que el circuito sea más bien largo, entonces se aprecia mucho mejor. Y última cosa que os quería decir es el tema del caster. Es una cosa que tampoco la gente le da mucha importancia, pero modifica mucho la entrada del coche en curva. Entonces, avanzar el caster, que al final lo que quiere decir es tirar el trapecio hacia atrás, lo que va a hacer es que el coche gire menos. Y al revés, atrasar el caster, que es tirar el trapecio hacia adelante, lo que va a conseguir es lo contrario. Sí que es importante tener en cuenta que no tienen por qué estar los dos trapecios, los dos casters en el mismo sitio. Hay circuitos como este, donde todas las curvas largas son hacia un lado y todas las curvas lentas son hacia el otro. Entonces es muy preferible en la zona de las curvas rápidas tener el caster más avanzado, o sea el trapecio más para atrás, y en cambio este, que nos va a afectar solo a las curvas lentas, tirarlo más para adelante. Eso nos va a permitir tener un poco el coche de diferente manera para girar hacia un lado que para girar hacia otro, que es algo muy válido. Y otra cosa y lo último ya, a partir de aquí preguntáis lo que queráis, y otra cosa que también no hace casi nadie y a mí me ha dado siempre muy buenos resultados, es no correr siempre con las mismas ruedas delante y las mismas ruedas detrás. ¿Qué quiere decir eso? En circuitos donde las ruedas se calientan mucho, y este por ejemplo es uno de ellos, como he visto mucha gente que por ejemplo la rueda trasera, la rueda delantera derecha sale destrozada por las parabólicas, muchas parabólicas hacia el mismo lado. No es nada raro ni nada malo si aquí estamos corriendo con una rueda S1, poner aquí una S3. Es una cosa que para la manga de 5 minutos no se usa mucho, pero para una final de 30 o de 45 como se corrían en su día... Calla, coño. La ciencia oculta, eso no hay que No lo decir. expliques, Sergio, tío. Yo de hecho recuerdo algún campeonato de España que la gente me miraba muy mal porque acabamos corriendo, creo que era en Valencia, si no recuerdo mal, que tiene las dos parabólicas de salida muy bestia, que yo acabé corriendo, si no recuerdo mal, con una 3, una 5, una 5 y una 10. Y había alguno que me decía que es imposible, que el coche no iba a ir recto. Ya os digo yo que cuando se calientan las ruedas todo va recto. Lo que consigue sobre todo es eso, salvar estas ruedas de un desgarre como este, ¿vale? Que si te fijas la de aquí está bastante muy bien gastada, y en cambio esta está hecha una pena. Si aquí hubiésemos puesto una S3 seguramente hubiese acabado igual, pero hubiese tardado mucho más, y una final de 45 minutos pues realmente merece la pena. Nada más, preguntarme dudas, no os cortéis. Una cosa, No se oye. lo avanzas que es para atrás, ¿no? Avanzar el caster Sí, es yo- tirar el trapecio para atrás. Exacto, si yo lo tiro para atrás, entra más. Mira, enséñale el No, mío. al revés, Enséñale el mío. Enséñale el mío. Él, por ejemplo, ahora está en mínimo giro posible. Exacto. O sea, el mínimo giro para que sea el Hacia modo más adelante, Hacia adelante gira más. Y lo que es muy importante, y yo siempre hago, eso sí que lo hago siempre, es no trabajar siempre los dos a la vez. O sea, tampoco tener una diferencia de que este esté atrás del todo y este esté adelante, pero diferencia de 1 o 2 clips sí que es muy bueno tenerlo, porque realmente nunca necesitamos el mismo giro hacia un lado que hacia otro. O sea, que sí que merece mucho la pena. Así como con los muelles, que es impensable. ¿Qué? Sí. Los muelles sería algo impensable no poner los dos iguales, pero cosas como el caster, caídas y ruedas sí que se puede hacer sin ningún problema. ¿Qué más? Venga, va. No me digas que no Las te caigas. preguntas tontas. Rafa, anda. Va. Yo no pinto nada, pero yo te lo voy a preguntar Venga, igual. venga, venga.
Cuando has dicho amortiguadores, también se puede cambiar los pistones de dentro, ¿no? Es algo que... No lo hacen yo te todos, diría- pero bueno, yo te que diría la cosa que está a ahí. nivel de nivel medio, yo no se lo No, recomiendo. no, que yo no lo he hecho en mi vida. Yo no se lo recomiendo. Yo, cuando lo he hecho porque me ha venido el fabricante y me ha dicho, cámbialo. Pero a veces cambiar uno de un lado para trabajar diferente. Si a mí me parece difícil notar un cambio de muelle, que muchas veces lo es, ya no quiero pensar lo que es notar un cambio de pistón. No me creo que alguien como nosotros, y ahí me incluyo, seamos capaces de notar, igual que no somos capaces de notar, pasar de 900 a 1000 de silicona. O sea, no me creo que haya nadie aquí, nadie de los que estamos, que seamos capaces de eso. ¿Que cambian de 1000 a 2000? Seguramente sí, pero en cambios pequeños, hostia, creo que hay 1000 cosas del coche a revisar y a cambiar antes que... Es mejor jugar con la silicona que con los pistones. O sea, la silicona a mí me parece lo más difícil del mundo, mucho. Porque además, como te cambies de marca de silicona, Ya no es igual. hay una diferencia de un 10 y un 15%. No tiene nada que ver. Yo me acuerdo que nos llegaban, que corrían 1.5, FG nos decía que había que correr con 4.000. Nosotros poníamos 4.000 de ultimate y el coche no iba ni para atrás. eso es lo Y que ha resulta dicho que el vídeo. tuvimos que llegar a 6.000 o 7.000 de ultimate para que fuera igual que la 4.000 de FG. Eso lo que has dicho al final, el ultimate va muy baja. Es muy baja con respecto a otras, sí. Con respecto a Kioso, a Mugen, a muchas otras marcas va muy diferente. O sea que yo ahí, lo dicho, yo me fío mucho del fabricante. Fabricante, al principio, empezar por ahí. Sí, yo empezar por Luego ahí. dices, a ver, que me han dicho que le quite un poquito. Y si no lo notas, vuelve otra vez atrás. Yo lo que hago, yo tengo una norma Y hacer mía. una cosa sola. Y mi norma es que si cambio muelle, modifico un poco la silicona. O sea, si estoy en rally, por ejemplo, que yo corría con 900 o 1000 más o menos, pues si bajaba un punto de muelle, pues bajaba a 100. No porque notase el coche mejor, porque me parecía un poco de lógica, pero realmente es muy difícil de comprobar, eso es realmente difícil. ¿La posición del amortiguador de la mariposa influye o no? Influye. Porque a mí eso me lo han dicho, que depende de cómo lo pongas, es más duro o más La blando. teoría dice, pero yo tampoco lo utilizaría como forma de ablandar algo a... Bueno, yo te a mí me lo han explicado y nunca lo he entendido. Para mí, lo que se nota sobre todo es que a la que le vas dando inclinación a los amortiguadores, yo lo que he notado, sobre todo en el 1.5 que es tracción trasera, y eso se nota un poco más, aquí me costaba más de notarlo, es que a medida que vas bajando el amortiguador te da más agarre en curva rápida. Y a medida que lo tienes más recto, me daba más agarre en curva lenta. Eso es, ya te digo, en el 1.5 como pesa 10 kilos y se nota mucho más cuando deriva y tal. En el rally normalmente detrás siempre solíamos ir en el segundo, porque lo marcaba el fabricante básicamente. Y sí que es verdad que cuando había muy poco agarre lo subíamos arriba. A mí me lo dijeron y nunca lo acabé de entender. Sí, sí, realmente lo que hace es eso, lo que hace es ablandar un poco el amortiguador. La teoría dice que la manera mejor de que trabaje un amortiguador es cuando va totalmente recto. De hecho, los coches de competición van totalmente verticales. Pero no sé por qué en el radio control no se hace. Supongo que para conseguir más agarre de las curvas rápidas no se hace. Pero la teoría, y de hecho cuando nosotros empezábamos con los primeros rallies hace 15 años, lo que hacíamos era inventarnos respecto a un TT una barra de carbono de aquí a aquí y poníamos el amortiguador lo más vertical posible. Yo me hinchaba a hacer barras de carbono para conseguir llevar el amortiguador. La teoría y los avances nos han dicho que no era así. Ningún coche lo lleva. Ni lo lleva los 1.8 pistas, ni lo lleva nadie lo lleva. O sea, que seguramente esto encuentra un equilibrio entre curva rápida y curva lenta que es mejor que no llevarlo radicalmente vertical. ¿Más? Álvaro, que tú tienes mucho que aprender. El Roll Center y el Ackerman y la madre que los parió. La teoría dice, yo no he trabajado tampoco mucho en eso, pero la teoría dice que cuanto más cruzados llevamos los trapecios, más agarre conseguimos. ¿Vale? En el rally hay muy poco que cambiar, sí que hay algo, pero así como en otras categorías hay muchísimos agujeros, como en el TT y tal hay muchos agujeros, en los coches de rally, puros de rally, hay muy poco donde jugar en eso. De hecho, en los primeros rallies de Blade, por ejemplo, ni venía la posibilidad de modificarlo y fue luego que sacaron este castillo que se podía girar para conseguir un poco más de... Pero la teoría dice eso, dice que cuanto más cruzados vayan, vas a conseguir un poco más de valor. Tú lo has dicho, la teoría. La teoría, yo no lo he notado tampoco. Nada. Ya te digo que el correr con gomas hace que todas esas cosas pierdan un poco de fuerza con respecto a correr con espumas, que todo va muy lentito. Tampoco se puede mantener.
Está coronado. Otra cosa, por último, ya que no me preguntáis nada, es que cuando hay condiciones de muy mal agarre, lo que también funciona bastante bien es soltar el chasis. En Blade la última actualización que hicieron fue poner estos tornillos, y si nosotros cogemos estos tornillos y los soltamos un par de milímetros hacia arriba, va a hacer que todo el coche bascule más, nos va a conseguir, entre comillas, convertirnos en un coche más de todoterreno, más flexible, y eso en condiciones de poco agarre también funciona, hace que haya mucho mejor grip. Eso y la altura del coche, si conseguimos un coche un poquito más alto, también la basculación va a ser mejor y nos va a dar más apoyo a las ruedas de curva y va a hacer que en condiciones de mal agarre funcione mejor el coche. Antes hay una pregunta. Venga. En casos de lluvia, ¿qué es lo que harías tú? Quédate en casa. Si no has salido de casa, claramente. Es una final, estás en la final de Croacia y te puedes jugar el primer puesto. ¿Qué es lo que harías? Ponerle vaselina a punta pala. Yo te digo, y eso está demostradísimo, Silicona, silicona por todos lados. el 50 o 60% de un coche de agua son las ruedas. Además, clarísimo, ¿eh? Si aciertas las ruedas vas a ir más o menos bien, y si no aciertas las ruedas puedes poner lo que quieras, que no va a ser rápido. ¿Qué haría yo? Lo primero que tienes que tener en cuenta es que el coche no va a bascular. Para buscar la mínima basculación lo que tienes que hacer es poner los muelles más blandos que tengas, bajar la silicona un poco, porque por diferencia de muelle te va a valer la pena, poner las ruedas planas para que haya la mayor superficie superficie de goma en la pista. Quizá no a 0, pero sí a 0,5, una cosa así, porque siempre un poco de basculación va a haber, pero 0,5 sí que lo pondría. No quitar el 100% del giro, porque si no el coche luego en las curvas lentas tampoco va a entrar. Quitar las barras estabilizadoras para conseguir lo mismo, para que bascule un poco más en la medida de lo posible. ¿Adelante también? Sí. Es que si no, no va a bascular. Y suavizar Suavizar el gas, suavizar el embrague, suavizar el motor todo lo que puedas. Ojo con suavizar mucho el motor porque se te va a parar. Yo lo que hacía en cuanto tenía que salir en lluvia o con un frío extremo era tapar la culata con una botella de agua pequeña, con un tapón de pintura, lo que tuvieras a mano. La de pista. poner algún tipo de filtro. Poner algún tipo de filtro, si está lloviendo sí, si está húmedo no. Si está húmedo no merece la pena, pero si está... Una opción muy buena para cuando cuando no... tanto el rendimiento, ponerlos de pista que... Eso es lo que te iba a decir, con el de pista, en condiciones de húmedo Lo también... único que te cambia la carburación, lo digo por si alguna vez lo vais a hacer. Carburación, porque entra menos aire. Claro, al entrar menos aire, siempre correrá un poquito menos. Sí. Pero bueno, en agua eso no va a ser. Exacto. Es más tupido. No, No, el problema lleva es una que... tapa. Ah, vale. Lleva una tapa con dos agujeros. No, lleva como un camino el aire, que es obligatorio porque Tarda más. Tarda más en llegar. Eso y rezar para que la electrónica no se rompa. Que yo la última que hice, el coche fue recto, igual, Santa Cuando llegó Oliva, la Santa curva Oliva iba abajo. Bueno, al final depende del piso. Y lo bueno es que llegué a la mesa, se secó y iba todo bien. La electrónica es la clave en agua. O sea, lo importante es que la electrónica aguante, y en el rally, que va todo tan fuera, es complicadillo. O sea que ahora hay sprays muy buenos que hacen una capa impermeable a la electrónica, pero al final es una cuestión de suerte. Creerme que al final... En caso de que no esté el spray este que dices, a ver, nosotros tenemos una historia que fuimos a correr a España. Un día eléctrico también. En La Coruña, y estuvo 3 días lloviendo. Yo lo que utilicé fue grasa. Yo embadurnaba todos los Todo de grasa, la caja, incluso hay gente que lo echa de 6 en 1, porque dicen que es repelente al agua y también funciona bien. Hay un líquido de automoción, que es médico de automoción, que se utiliza, Que es dieléctrico. funciona. No, es un spray como en el limpiar. Sí. Y tú lo echas en el cristal del coche y no hace falta que pongas lo limpias, el agua se va. Una capa de silicona. En Málaga, en el pista de Málaga de este año que estamos, que fue el primero, llovió pero a mares y se corrió. Y lo vi a uno echarlo y digo, eso es una automoción. Y me dejó un poco a mí y la verdad es que el agua se va. Es pura suerte. La verdad es que sí. Nosotros lo que hacíamos era El servo por muy nuevo que esté. le metíamos 5 euros de cambio. todo engrasado, todo. Si te da porque no te va a fallar, no te va a fallar. Si te da porque te va a fallar. La electrónica... Más preguntas. Yo tengo una más, las correas. Puedo coger un La poco tensión con de las correas. La tensión de la correa, el fabricante de las correas dice que lo ideal es que con el dedo
seas capaz de ponerla vertical. Yo corría, te estoy hablando de hace ya... Mira, que tú no eres tan mayor, va, venga. Llevo desde los 16 años, tengo 26 hace mucho. Hace- Que decía que tú lo pensabas más y eras más Tenía directo. que ser campeón. O sea, por ejemplo, tú pensabas más la de Sí adelante que, que la sí de que será más atrás. directo, pero el coche irá mucho más retenido, gastará más gasolina, Sí, evidentemente. le costará el Pero decía doble. eso, por ejemplo, tú pensabas más la de adelante y la de atrás la de y ganabas algo Luego te así. digo que al final a mí lo que me ha funcionado es eso, darle la vuelta a la correa, que llegue justo hasta la mitad. Esta, por ejemplo, para mí está un pelín destensada, pero no me parece, a no ser que vaya muy destensado, no me parece de vital importancia. Yo creo que es más importante. Más que en esta, Sí, en esta no se pasa, es la delantera. Esta es la que más sufre. En el rally sí. Por el tema de las por el freno, frenadas, por el freno. es la que más sufre, y yo lo que hacía era eso, llevarla siempre. Esta, por ejemplo, ¿veis? Si la intento pasar de aquí ya me cuesta mucho. Yo creo que está en una dureza bastante buena. Que tiene de basculación, por ejemplo, de donde está el reposo hacia arriba, que tiene aproximadamente medio centímetro. Sí, tiene que tener más Es o muy menos difícil 5 de ver. milímetros. Es que Con como tan es poca corta, distancia es muy es muy corta, difícil de ver. complicado. Al final, cuando la has puesto varias veces, solo con el tacto, más Sí, o menos ya, la la noto. experiencia, pero luego hay otra forma también. Sí, intentar saltar, sí. Sujetar, saltar. Y ver si salta, y ver cuándo te Salta salta. muy tarde, no está bien. Si salta inmediato, está destensada. Si no salta, está muy tensada. De hecho, la mueven y va duro. Va duro. La experiencia es lo que te dice el campo. Otra cosa que os digo, que os recomiendo, y esto ya no es una explicación, es una recomendación, no sé si ya se utilizan los Centax, no los Centax fáciles, sino los complicados. He utilizado este año solo embragues de 3 patas, pero para el año que viene se Yo puede diría que los Centax dan muchas más penas que alegrías. El Centax, y hablo del Centax, el que lleva el empujador, el que lleva la zapata, el cañero, vamos. Yo creo que un embrague tipo Centax, de estos que hay ahora, o que yo conocía de BP y demás, Ha mezclado mucho. supongo, vamos, yo no he necesitado otra cosa para ganar carreras, la verdad. Ya, pero en este coche, por desgracia o por suerte, el nivel no es tan alto como en un 1.8 pista, y con un embrague de ese tipo se pueden ganar carreras sin ningún tipo de Con problema. los regulables. Con un regulable se pueden... Los de patas de muelles, la verdad que. No, con eso hay seguramente que no. jugar mucho con los muelles. Pero con un regulable te aseguro que sí Con los regulables sí se pueden ganar carreras y dan la mitad de dolor de cabeza que un El Centax da dos horas de mucho. ¿Qué más? El regulable del que estás hablando, ¿cuántas zapatas son? 3 o 4. Creo que hay cuatro, creo que son cuatro. ¿Las pones todas iguales o las cambias? Yo las he llevado siempre igual. Se pueden cambiar, ¿eh? De carbono siempre. Y lo que sí que hacíamos en algún momento era aligerarlas un poco, si queríamos, para no forzar los muelles y tal, pero yo las llevaba siempre igual. Eso para el año que viene, Sergio. Como se ha puesto muy de moda llevar las zapatas de colores. Sí, pero eso ni lo he probado. Porque la de aluminio. Yo lo que te digo, yo no me complicaría la vida con el embrague, porque es una cosa que te complica una carrera 0,2. No me complicaría. Más. Además hay que decir una cosa, de verdad, que es uno de los mejores que he utilizado yo, Bueno, el de BP también iba muy bien. el de BP. Yo los una dos que planta los dos me han ido. Yo acabé corriendo con el de Blade por motivos obvios, No, pero aparte, pero probé el de BP también, probé el Centax de BP también, y el Centax de BP era el mejor que he probado, con diferencia, pero también era el más peligroso. Sabías que en cualquier momento, si no lo ponías perfecto, no lo engrasabas, tal, te podía jugar una mala pasada. Por eso, al final es una cuestión de puesta a punto. Todos los embragues que sacan los fabricantes van muy bien. no, pero Es cuestión de... un Centax el que lo tenga y lo ponga, recomendaciones que coja si ha llegado a las semifinales, rápidamente abra, engrase. Yo lo engrasaba cada manga. Cada manga. Cada manga. Porque sabía que si no... haces todas las mangas y la semi lo que hagas Yo también. hacía Luego a la cada final manga. igual. Porque es que el engrase del Centax va por fuera. ¿Alguna pregunta más? Es una ansiedad que va. ¿Alguna pregunta más? Ahora, si alguno queréis, por curiosidad, venir a tocar este y valoráis si realmente notáis que esta rueda pesa mucho menos que esta. Y lo deberíais hacer con vuestro coche y corregirlo si no, porque es una cosa muy fácil de conseguir. Pues un aplauso, ¿no? Bueno, Toquetear, que el coche no es mío, para tocar. Una que le vino tan mal para hacerse. Yo si no tengo para Tienes barra... estudio coche.